La siguiente ponencia es de parte de la doctora Bielka Sanjur. Ella nos dictará la posición actual del buen uso de vitamina D, implicación de niveles inadecuados. La doctora Bielka Sanjur es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Realiza su especialidad en medicina familiar y posteriormente en geriatría en el complejo hospitalario de la Caja del Seguro Social, y una maestría en docencia superior, profesora asistente de la Cátedra de Geriatría de la Universidad de Panamá y de Historia de la Medicina. Ha sido presidenta del Consejo Panameño de Osteoporosis y pertenece a varias asociaciones, entre ellas el American Family Physician, American Geriatric Society y la Academia Latinoamericana del Adulto Mayor y el International Osteoporosis Foundation. Buen día, es un placer compartir en el Congreso Panameño de Osteoporosis con el tema posición actual de buen uso de vitamina D, implicaciones de niveles inadecuados. Bueno, este es un tema que está en desarrollo, así que puedo participarles algunas cosas que se comentan y se consensuan hasta ahora, y algunos temas quedarán solamente para interrogantes en nuestro pensamiento y nuestro diario vivir. No puedo reportar conflictos de intereses, no tengo algunos sobre el tema. Y los objetivos que me he planteado para esta presentación son algunos conceptos generales de vitamina D, estandarizar niveles de vitamina D, niveles adecuados, que son esos niveles adecuados de vitamina D, y a qué le podríamos llamar niveles inadecuados y sus consecuencias. Y por supuesto cerrar más que con conclusiones, quería comentarles algunas perspectivas futuras sobre el tema. Pues alguna cosa, una lámina básica sobre vitamina D es pues comentarles cómo esta se desarrolla desde la fotosíntesis a la exposición solar, nos lleva a una biosíntesis de vitamina D, D3 en forma de colecalciferol, y la vitamina D2 y D3 también la podemos adquirir por los alimentos, vegetales, huevos, pescado, a través de ergocalciferol y colecalciferol. La misma entra al hígado y en el hígado sufre la primera hidroxilación, transformándose en 25-hidroxivitamina D. Este paso que hasta ahora ha sido como un dogma de la medicina también está en evaluación, evaluándose si el citocromo P2A, que es la que participa en esta paso, tiene además otras funciones que nosotros desconocemos. Y luego en el riñón se transforma en 1,25-hidroxivitamina D o calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Y sus efectores son múltiples en el organismo, cada día se descubren mayores actividades de la vitamina D en diferentes órganos, y con ello por supuesto que se abre una ventana a la investigación. Tanto interés ha sido que debo de remontarme un poco a la historia de la vitamina D. Realmente fue en 1966 que se descubrió la molécula, o sea que es bastante nueva. Y como ven, en las últimas 2 décadas la investigación en vitamina D ha sido extensa y se ha convertido prácticamente en la vitamina favorita de la ciencia médica, dado sus posibles ventanas terapéuticas o sus postulaciones actuales. Bueno, se descubrió en 1966, sin embargo, es conocida desde prácticamente 1500 y fue en el siglo XIX, durante la época industrial inglesa, que se describe un poco más el cuadro clínico de raquitismo, conocido también como morbus inglés o enfermedad inglesa, por los alemanes, que fueron los que le pusieron tal nombre. Estaba muy relacionado a pobre ingesta de alimentos, higiene inadecuada, hacinamiento, pobreza, en los aspectos nutricionales. Sin embargo, hoy día pues sabemos que es un tema no de nutrición de pobreza, sino de nutrición global,
de mala ingesta de alimentos también, aunque es poco lo que adquirimos a través de la dieta, también es relevante la ingesta o la nutrición adecuada de vitamina D. También está relacionada a la exposición solar. Por supuesto que ahora vivimos en una caverna moderna, que son las 4 paredes en las cuales nos encontramos trabajando, viviendo, compartiendo con nuestra familia, y poca la exposición solar. Hecho que se ha acrecentado, como hemos visto en el último año de pandemia, en donde por supuesto que nos hemos visto a nivel mundial de forma recluida a nuestros hogares en formas de aislamiento, y hemos podido sentir el impacto de ese aislamiento y de ese encierre que produce en nuestro organismo, y en vitamina D eso tiene su relevancia. También está relacionada a la presencia de comorbilidades como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares actuales. Nos hacen pensar que hay algunos condicionantes que también hacen que ese metabolismo de la vitamina D pueda estar afectado. Es una hormona, pues el término vitamina posiblemente puede estar cambiando en el paso del tiempo, quién sabe, porque es una vital amina, ciertamente, pero con funciones hormonales, que tiene su efecto fuera del órgano donde se origina, y corresponde a una definición de hormona. 70-80% se libera en la piel con la exposición a los rayos ultravioletas. No es completamente bloqueada por el uso de filtros solares. Sin embargo, sí participa en disminución de la producción de vitamina D. Su metabolismo, su acción en la regulación del calcio está bien documentada. Su acción efectora está bastante bien documentada en músculo y hueso, que han sido los dos órganos más estudiados en vitamina D. Sin embargo, las nuevas dianas se vuelven interesantes, como corazón, cardiovascular y cáncer, en los estudios de vitamina D. Tiene una alta prevalencia de niveles inadecuados. Por ejemplo, la encuesta ANANES de salud norteamericana habla de una prevalencia de 28% de deficiencia, y cuando hablamos de insuficiencia de un 44% en la encuesta 2001-2010. Y en esa misma encuesta de 4.900 personas hospitalizadas de más de 20 años, la deficiencia era mayor en algunas entidades, como eran aquellas de osteoporosis y osteomalacia. O sea que debemos pensar que en las salas de ortopedia la prevalencia de deficiencia de vitamina D pues muy alta. Hay un estudio que puse, porque hay múltiples estudios hechos ya en niños, en pequeños niños, en preescolares y en escolares. Presenté solamente este estudio de Navarra por presentar otra población y otro grupo etario: 602 niños caucásicos de entre 3 y 11 años, que se evaluaron por valores de vitamina D, y se encontró que la insuficiencia estaba en 44% de estos 602 niños, y la deficiencia en 15%. Ese tema nos llama a la atención, porque estamos hablando de una persona que desde la infancia estaría expuesta a deficientes niveles de una vitalamina. Y su impacto a largo plazo, entonces posiblemente no lo conocemos o no lo hemos documentado como corresponde, y tal vez eso influya en nuestros resultados de los estudios clínicos. Lo otro que debo llevarles de esta imagen es el problema, que es un problema de todas las edades, no solamente de nosotros los geriatras y los que manejamos adultos, sino desde los pediatras, desde los obstetras, desde el antes del parto, ¿no? Los efectos muy interesantes actuales de la vitamina D en cuanto al sistema inmune, pues con COVID se nos ha llevado la mirada a este aspecto. Entonces les quiero comentar que en el sistema inmune ya hay algunas cosas documentadas en laboratorio. Vitamina D estimula la quimiotaxis y la autofagia de los macrófagos, incrementa la barrera de la función en la piel, mejora la barrera en el intestino, reduce la inflamación intestinal, modifica las condiciones de microambiente en el intestino, e induce también péptidos antimicrobiales. En inmunidad también está bien documentado cómo hace un cambio en la balanza de los linfocitos T,
hacia linfocitos T2 que aumentan la interleuquina 4 y 10 y bloquea hacia linfocitos T1 que son proinflamatorios como el factor de interferón gamma, como interleuquina 6, interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral alfa. También bloquea hacia linfocitos T17 y con ello disminuyen en la interleuquina 17. Todo ello lleva a un estado de reducción de la inflamación. Decía en el segundo punto, estandarizar niveles de vitamina D. Precisamente en esa parte es donde empiezan los problemas de los estudios de investigación en vitamina D. Si no se tienen estudios estandarizados, entonces pocas conclusiones correctas podemos tener. Estudios estandarizados, si nosotros utilizamos, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, nosotros sabemos que tenemos un patrón estándar en el estudio de CCT. En vitamina D, ¿cuál sería ese patrón estándar? Y se utilizan diferentes estándares para mediciones y se ha documentado que a diferentes estándares, pues diferentes resultados, y cuando se comparan poblaciones diferentes, pues países, un país con otro, vamos a tener niveles diferentes y estaríamos comparando peras con manzanas. De forma general, al menos en consensuado, hay más un poco de consenso en esto de los valores adecuados. Los valores adecuados estarían entre 30 y 100 nanogramos por mililitro y hablamos de insuficiencia cuando tenemos entre 21 y 29 y una total deficiencia cuando tenemos menos de eso. Con precaución cuando nos pasamos ya de 101 nanogramos por mililitro a 149 y hablamos de rangos de toxicidad entre 150 y 200 nanogramos por mililitro. Sin embargo, hay estudios, por ejemplo, documentados de qué estamos hablando, por qué se hablan de estas cosas. A 30 nanogramos por mililitro está regulando la vitamina D, los valores de PTH. A 34 está regulando los valores de calcio. La densidad mineral ósea entre 36 y 40. Se reduce la tasa de fracturas en combinación con calcio entre 28 y 44 y se reduce el riesgo de caída y se mejora la función muscular entre 20 y 38. Aproximadamente estos son estándares y de allí vienen estos valores para llegar a un consenso de que es adecuado. Sin embargo, en entidades como las enfermedades cardiovasculares, las neurológicas, la obesidad, diabetes, cáncer, en la inmunidad todavía tendríamos que preguntarnos cuáles son esos estándares a los cuales nosotros deberíamos aspirar. Y esto viene de la famosa curva J que existe en vitamina D, como existen otras entidades. En la vitamina D existe esta curva en donde sabemos que a valores bajos aumenta la mortalidad del paciente, a valores altos también aumenta la mortalidad del paciente. Entonces, lograr el equilibrio en esta curva J, pues es lo que se vuelve complejo, y sobre todo si pensamos que la vitamina D actúa de forma como una hormona, entonces más complejo es todavía, porque nosotros sabemos que las hormonas pues tienen sus pulsos, tienen sus cambios, subidas, bajadas, circunstancias, órganos efectores, o sea, hay un sinnúmero de condiciones que pueden estar influyendo en los resultados. El umbral alto también es un tema de debate. Aquí estaríamos llamando umbral alto, o al menos en esto ya se está llegando a una especie de consenso en donde por ejemplo, el Instituto de Medicina en el 2011 planteaba que 4.000 unidades, o sea, 100 microgramos por día de administración o suplementación de vitamina D corresponde a niveles altos. La Sociedad de Endocrinología considera 10.000 unidades, o sea, 250 microgramos por día, en condiciones de reposición, o sea, cuando tenemos nosotros pacientes con insuficiencia o deficiencia, podemos comenzar con estas suplementaciones por un tiempo finito, es decir, se propone unos 2 meses, o sea, 8 semanas de manejo de reposición y luego volver a por supuesto, lo ideal sería tener valores medibles de la vitamina D para poder dar un manejo más objetivo. Entonces, de forma general, se considera segura, alta, una zona entre 4.000 y 10.000 unidades por día de administración de suplementación de vitamina D en fase de reposición. ¿Cuándo estaríamos hablando de riesgo de toxicidad? Bueno,
Hay trabajos también con megadosis de vitamina D y ese es un tema a debatir si se utilizan dosis diarias o se pueden utilizar megadosis orales, intramusculares o intravenosas. Ni siquiera hay un consenso de qué son valores de megadosis. En términos generales, la mayoría aceptaría como valor de megadosis 100.000 unidades en forma de unidosis, ¿no? Ya sea administrada por mes o por algunas veces al año, 3 o 4 veces al año, según los diferentes estudios que se han planteado. Pero para algunos son 200.000 o son 300.000 o 500.000 unidades como dosis única. Lo cierto es que la definición de megadosis es cuando la cantidad que yo administro supera 10 veces los requerimientos diarios de esa molécula. Esa es la definición. Esto considerando que si podemos seguir los niveles de vitamina D, estaríamos frente a esos 150 nanogramos por mililitro que les comentaba antes, que representan 375 nanomoles por litro. Entonces estamos ya con más o menos un consenso en dosis altas, no a un consenso en megadosis, pero sí tenemos una idea de qué es eso de megadosis. Evidentemente siempre hay en todas circunstancias algunas personas que necesitan o algunas condiciones clínicas que necesitan suplementarse con mayores valores de vitamina D y para eso planteo entonces los obesos, personas obesas y en sobrepeso. Sabemos que el tejido graso también captura vitamina D y requerirán dosis más altas y es muy frecuente también la prevalencia de deficiencias de vitamina D. Los síndromes de malabsorción, las personas que tienen insuficiencia hepática, los que ingieren medicamentos que afectan el metabolismo del calcio, fósforo y vitamina D. Y podría mencionarles ahí la colestiramina, el ácido férrico, por ejemplo, el acetato de aluminio y en términos generales el aluminio. Pero también nos planteamos, hay circunstancias particulares en donde quisiéramos poder dar una dosis más alta de vitamina D, quisiéramos saber hasta dónde podríamos dar. ¿Por qué? Porque la condición del paciente amerita un manejo, digamos, agresivo, rápido. Entonces se nos vuelve interesante saber cuánto sería en una unidad de cuidados intensivos. Hasta ahora no tenemos evidencia de cómo utilizar y dosis estandarizadas para los pacientes de cuidados intensivos, los gravemente enfermos o aquellas personas que por condiciones agudas están con dismovilismo de forma transitoria. Entonces vamos a ver algunas condiciones especiales de uso de vitamina D. Por supuesto que en la salud musculoesquelética está bien documentada, la vitamina D puede ser realmente buena para el hueso y mala para el hueso. Buena para el hueso se ve cuando se acompaña con niveles adecuados de calcio o de ingesta de calcio adecuado, pero también puede ser mala para el hueso cuando esa ingesta no es la adecuada, ya sea en la dieta o en la suplementación del calcio según la edad correspondiente. Se produce un hueso que no es de buena calidad. En cuanto a los pacientes que usan glucocorticoides, sabemos que estos pacientes tienen 2 veces más riesgo de niveles bajos de vitamina D y además tienen los glucocorticoides condicionan una especie de resistencia periférica a la vitamina D. Entonces disminuyen los receptores, de la exposición de los receptores y eso se parece una resistencia a la vitamina D. Medicamentos como anticonvulsivantes y el uso de levotiroxina también hay que considerarlo en estos pacientes que deben tener suplementación adecuada de vitamina D. En los pacientes que tienen mala absorción y que enfermedad celíaca no solamente es mantener niveles de vitamina D por sus beneficios fuera del intestino, sino que además participa en la respuesta inmune en estos pacientes con enfermedad celíaca. Y consideraciones fuera de musculoesqueléticas son embarazo y lactancia que requieren niveles adecuados en ambas condiciones. En cuanto al riesgo de caída, un tema que nos interesa a nosotros, puedo mencionar este estudio en donde se utilizaron dosis de 400 unidades hasta 4.000 unidades diarias de vitamina D por un año
y se encontró que el grupo que recibía entre 1.600 y 3.200 unidades por día tenía beneficios con respecto a lo que habían recibido menos y lo que habían recibido más. O sea, nuevamente se evidencia esta especie de curva J de la vitamina D. El subgrupo con caídas previas tenía, cuando se revisaba ese subgrupo, se encontró que el 68% tenía bajas dosis y 27% tenía dosis medias y 100% tenía altas dosis de los pacientes que tenían caídas previas. O sea, esa curva J que se evidencia también en los porcentajes. En el estudio VIDA, que en donde se evaluó el riesgo de caída también, el famoso estudio VIDA, que realmente fue hecho para evaluar, con mucho interés en evaluar riesgo cardiovascular y vitamina D, se administraban 100.000 unidades de vitamina D en bolo por mes durante 3 años y no se encontró reducción de riesgo de caídas. En cuanto a la enfermedad renal crónica, pues se vuelve muy importante en la enfermedad renal crónica los niveles adecuados de vitamina D. El déficit condiciona hiperparatiroidismo secundario y esto aumenta también la mortalidad de los pacientes renales crónicos. En enfermedad renal crónica en estadio 5 se ha encontrado que 50% tiene deficiencias de vitamina D y que los que están en hemodiálisis un 95% la tienen. Y lo otro a considerar es que aún después de un trasplante renal, los pacientes pueden mantener deficiencias de vitamina D y aumentos de PTH aún hasta 1 año después del trasplante, con sus consecuencias derivadas. Las guías CADOC y CADIGO recomiendan medir niveles de vitamina D, sin embargo no hay un consenso en cuanto a cuál es ese valor de corte ni tampoco a los niveles de suplementación, pero solo recomiendan dar seguimiento y darle valoración a la vitamina D. En una condición especial interesante es el cáncer. En cáncer se han hecho investigaciones in vitro, en animales se ha encontrado alguna relación con cáncer de colon, hígado, mama, páncreas, próstata. Se ha encontrado en un pequeño estudio también que hay mejoría en la sobrevida al inhibir las metástasis en cáncer de mama. Y hay una relación de vitamina D y cáncer que se ha podido documentar in vitro y en animales, pero cuando se han hecho los estudios en humanos, pues no se tiene tal evidencia. Posiblemente una de las cosas que se diga es por la variabilidad que existen en los grupos humanos, por la variabilidad, por las dosis que se utilicen y porque no se dan seguimientos a largo plazo. Nosotros en cáncer necesitaríamos 5 a 10 años o tal vez más de seguimiento de los estudios. Se requieren entonces estudios mejor diseñados, no es que no haya una asociación. Entonces, en condiciones especiales, en área de músculo esquelético tenemos diabetes mellitus y obesidad. También había mencionado que se requieren valores adecuados de vitamina D en este caso y considerar la vitamina D en el paciente que ha tenido cirugía bariátrica, en los que hay que reponerle además valores adecuados de calcio y tener un control metabólico de la diabetes también requiere adecuados niveles de vitamina D. En las enfermedades neurológicas es un tema que se hace importante también. En estudios animales se ha encontrado también relación de vitamina D y enfermedades neurológicas. Se ha encontrado que cuando se bloquean los receptores de vitamina D en los animales de laboratorio aparecen enfermedades neurológicas, entre ellas la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer, relacionados con esta condición. Entonces la vitamina D pues regula la expresión de neurotrofinas, de citoquinas, de acetilcolina, dopamina, serotonina, factores de crecimiento de la sinapsis, de factores de crecimiento axonal, el influjo de calcio intraneuronal y el óxido nítrico. Así que hay una serie de condiciones que in vitro se han podido mirar. Entonces, si bien no se tiene todavía estudios en humanos de esta relación, sí valdría, considerando esto, en este tipo de personas, evaluar por vitamina D. Decía que otro punto son los niveles inadecuados de vitamina D.
Pues tenemos consecuencias inmediatas que se pueden evaluar en el cuadro clínico como náuseas, vómitos, cansancio, deterioro de la función muscular, riesgo de caídas, inestabilidad en la marcha, la presencia de cálculos renales, la micción frecuente y las complicaciones cardiovasculares. Eh, para, para concluir con este tema, debo mencionarles en cuanto a las perspectivas futuras, evidentemente se va a tener una estandarización de las pruebas, el paso número 1 que requerimos para poder establecer que frente a qué nosotros estamos tratando, frente a qué estamos hablando, y poder comparar países, regiones, grupos humanos, porque la medicina actual requiere pues este tipo de estudios y de análisis de resultados que sean globales. Entonces, primero hay que estandarizar las pruebas que utilizamos para vitamina D. El inmunoensayo, que es de las que utilizamos en la práctica clínica, también tiene sus cambios según un laboratorio y otro, así que deberíamos poder saber cómo estamos midiendo estos valores y los niveles de calidad que utilizan nuestros laboratorios. Los estudios en vitamina D en algunas entidades como enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad, y requieren estudios a largo plazo. Entonces, posiblemente nos quedamos cortos en el tiempo que le damos a las poblaciones estudiadas para hacer ese seguimiento. También hay que controlar una serie de variables en las poblaciones estudiadas que podrían estar influyendo en esos resultados. Nosotros estamos haciendo análisis homogéneos de estudios de poblaciones heterogéneas. Estamos hablando de una vitalamina, estamos hablando de una vitamina con funciones hormonales, de forma que eso también hay que considerarlo. Se tienen que seguir investigando nuevos efectores de vitamina D. Da para más, da para mayor investigación. Hasta ahora pues no se ha circunscrito el tema en algunas áreas. Y el otro punto a considerar es la terapéutica. En cuanto a la terapéutica también tenemos un problema porque nosotros estamos utilizando medicamentos en su gran mayoría que no tienen controles sanitarios adecuados porque entran como productos vitamínicos a nuestros países y no tienen esos registros sanitarios de los cuales requerimos cuando se trata de una droga que estamos administrando que tiene sus efectos tóxicos a dosis altas y que si también nos quedamos bajo estamos cayendo en tratamientos inadecuados. Así que también ese tema del tratamiento debe ser estandarizado. Entonces, con ello, pues, con esto me despido, agradecida de participar en este evento de nuestro apreciado Consejo Panameño de Osteoporosis.